Ahora sí, ya estoy grabando. Esto que ven aquí en mi pantalla es un ejercicio típico de transporte que integra los tres modelos que comprenden el modelo de cantidad de lote económica. Entonces, se los voy a leer. Voy a ir puntualizando las cosas importantes que ya estudiamos, que vale la pena repasar, y las cosas nuevas de las que voy a hablar hoy. A continuación, vamos a ir nuevamente platicando y vamos a ir resolviendo. Si pueden ir siguiendo y construyendo el Excel, maravilloso. Si no, presten mucha atención y después cuando ven el video, lo replican a algo muy parecido a lo que hice en este Excel. Bueno, a ver, este es un problema típico y solo para ejemplificar los conceptos, toma este. Broadcast Airlines utiliza 500 focos al año para su operación, ¿no? Cada vez que hace un pedido de esos focos, se incurre en un costo de $5. Este es el primer costo de inventarios, el costo de hacer un pedido, el costo de ordenar. Cada foco cuesta 40 centavos de dólar y el costo de almacenar cada foco es de 8 centavos de dólar. Este es el segundo costo de inventarios, el costo de almacenar, que cuesta 8 centavos por foco. Costo de ordenar, costo de almacenar, son los costos que integran mis costos variables de inventario. ¿De acuerdo? Fíjense que yo aquí les doy un dato adicional y les digo que cada foco cuesta 40 centavos. El precio del foco no es parte del costo del inventario como tal, de la gestión del inventario. El precio del foco, pues lo que me permite es valuar mi inventario en pesos. Yo puedo decir que tengo 500 unidades en el inventario, por decir un ejemplo, o puedo decir que tengo 5 por 4, 20, $200 de inventario que representan 500 focos. Pero ese es el valor del inventario, no es un costo de inventario, ese es el costo en todo caso del producto, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Luego, suponga que la demanda ocurre a tasas constantes y suponga dos escenarios de reorden. Primero, la demanda, acuérdense, siempre es fija y es constante a lo largo del año. Eso hace que yo pueda hacerle pedidos a mi proveedor, que yo pueda levantar órdenes, que yo reordene unidades para volver a completar mi inventario. Vamos a suponer dos escenarios de reorden. Primero vamos a suponer, inciso A, que mi proveedor me entrega en un mes. Segundo, vamos a suponer que me entregue en 9 meses. Y vamos a ver cómo cambia el análisis del punto de reorden, de la posición de inventario. Finalmente, suponga que la demanda no es del todo constante. Supongan que suavizamos el supuesto inicial de que la demanda es constante y es fija, y supongamos que la demanda puede tener alguna variabilidad. Supongan que la demanda es una variable aleatoria con distribución normal que tiene la media en 500, la desviación estándar en 60 y que el número de faltantes admitidos es 5%. Con esos tres datos que acabo de leer, de finalmente supongo que la demanda, bla, 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 con eso calculo el inventario de seguridad, que es muy fácil de calcular y en unos minutos más se los voy a explicar de manera que va a quedar clarísimo esto que estoy escribiendo aquí. Con esos datos que les doy, y así serán los problemas que veamos en la tarea, ejercicio tipo examen, examen tercer parcial, se pueden calcular tres cosas. La cantidad de lote económico, el punto de reorden y el inventario de seguridad. ¿Ok? Es lo que vamos a calcular para efectos de este modelo. Vamos entonces primero a la cantidad de lote económico. Por favor, cualquier duda me van diciendo, ¿ok? Profe, este Excel no está en Moodle, ¿verdad? No, este Excel no está en Moodle porque este Excel lo tienen que replicar. Yo les voy a subir mi video para que repliquen todo lo que estoy diciendo aquí. ¿Ok? Ah, va. De hecho, si lo puedes ir construyendo a la par que lo voy explicando, estaría buenísimo. ¿Ah? Entonces ahí va. Yo me traje estas cosas del PowerPoint, que ese sí ya lo tienen, ¿no? Y
baste solo recordar que la cantidad de lote económico, o este CLE, no es otra cosa que el Q estrellita. ¿Qué es Q estrellita? Es la cantidad o el tamaño de la orden o la cantidad de unidades que debe contener la orden tal que se minimicen mis costos totales de inventario. Q estrellita sucede aquí. No hagan caso, los datos más bien hagan caso de la gráfica. Esta línea recta que ven aquí es el costo de almacenar. El costo de almacenar es un costo variable por unidad. Esta curva decreciente que ven aquí es el costo de ordenar. El costo de ordenar es un costo variable por orden. Estos se intersectan en algún punto. Esta curva gris que ven aquí es el costo total de inventario, que no es otra cosa más que la suma de esta función y de esta función. Fíjense que pasa algo muy curioso, donde se intersecta el costo de ordenar y el costo de almacenar, se da el mínimo del costo variable del inventario. Evidentemente, lo que buscamos primordialmente en este modelo es minimizar el costo del inventario, es decir, de esta curva de costo total, encontrar el punto mínimo, el punto de inflexión. ¿Ok? Y sucede para cierta cantidad. La cantidad, en este caso 250, donde se intersectan los dos costos, ordenar y almacenar, es donde se minimiza el costo total de inventario. Por lo tanto, el tamaño de la orden óptima es 250. Y vean, esta gráfica está construida a propósito de los datos del problema. Ahora que calculemos con la formulita la Q óptima, la Q estrellita, verán que me da 250. Esta es la razón. Me regreso acá. Así es que si yo busco el punto donde se intersectan el costo de ordenar y el de almacenar y despejo Q, obtengo esto que ven aquí. Esta Q estrellita se da en la intersección de esas dos funciones que vieron. ¿Qué necesito? Necesito la demanda anual, el costo de ordenar, que es fijo a lo largo de todo el año, y el costo de almacenar. Con esos tres inputs, D que vale 500, costo de ordenar que vale 5 y costo de almacenar que vale 8, .08, perdón, ustedes ya sea en su Excel o ya sea a mano o ya sea como sea, pues lo único que tienen que hacer es la raíz de 2 por 500 por 5 entre .08. Y esto es Q estrellita. Es el tamaño de la orden. Pero no solo el tamaño de la orden, el tamaño óptimo de la orden para minimizar mi costo de almacén, mi costo de inventario. ¿Ok? ¿Puedo pedir más o puedo pedir menos? Sí, sí puedo pedir más o puedo pedir menos. Pero si pido más o pido menos, entonces me voy a salir del óptimo y mi costo total será más alto. Entonces, no pido más ni pido menos, pido 250. Eso significa que la próxima vez que le levante una orden a mi proveedor que me vende los focos, el tamaño de la orden es 250 focos. Ahora, yo puedo evaluar el inventario, o en este caso puedo evaluar la orden. ¿Cuánto vale mi orden en pesos a precio del producto? Pues vale 250 unidades por el costo unitario de cada unidad, por el costo unitario de cada foco. Es decir, vale 250 por punto 40 centavos. Mi orden trae 250 unidades. ¿Cuánto vale en dinero mi orden? Vale 100. Cuando esa orden llega al almacén y yo le doy entrada, entonces tengo 250 unidades en el almacén, mi inventario vale $100. 250 unidades a 40 centavos de dólar cada una. ¿Ok? Y para eso me sirve.
¿Podemos transformar este tipo de problemas a pesos? No, porque el modelo está hecho en unidades. Lo que sí podemos es evaluar en pesos en cualquier momento el tamaño de la orden o el inventario. ¿Ok? Entonces, por eso es un dato adicional que se suele dar. ¿Cuánto cuesta el producto como tal? De aquí, como ya saben, salen dos conceptos bien importantes. Yo puedo saber si mi demanda es 500 y cada orden trae 250 unidades. Yo sé que tengo que hacer 2 órdenes al año. Hay otra cosa que puedo saber. Yo puedo saber cuál es mi inventario promedio. El inventario en este modelo siempre tiene que llegar a cero para que yo resurta. Así es que en un momento inicial el inventario vale cero. Cuando me lo resulten hasta 250 vale 250. Necesariamente el inventario promedio a lo largo del año es 125. 250 entre 2. Inventario inicial más inventario final entre 2. Y esto sale simplemente, no sale de ningún otro lugar más que de la gráfica de Sierra. ¿Se acuerdan de la gráfica de dientes de Sierra? Si no se acuerdan, ahorita la voy a poner porque necesito explicar varias cosas. Siguiente, si yo hago 2 pedidos al año y la demanda es constante, ¿cada cuándo hago un pedido? Es Pues pregunta. cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses, ¿no? Porque la demanda es constante. La demanda es constante, luego entonces mi inventario se va vaciando a tasas constantes. Luego entonces, si yo hago 2 pedidos al año, los hago cada 6 meses. ¿Ok? Y eso no sale de otro lugar más que de la gráfica de, de dientes de sierra. Y hasta aquí acabo de contestar apenas la primera pregunta, que es la guía de todo lo demás. El tamaño óptimo de la orden, que son 250 unidades. ¿Hasta aquí está claro? ¿Queda claro de dónde sale la Q y por qué no puedo pedir más o menos de 250 unidades? Vean, esta gráfica la hice a propósito justo para explicar esto. En Q igual a 250 se intersectan estos dos y encuentro el punto de inflexión de la curva, ¿no? El mínimo de la curva de costo total. Por eso no pido ni más ni menos, pido 250. Y ese es el eje de toda la lógica del modelo. ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, ¿por qué fueron 2 pedidos al año? ¿Por qué fueron 2 pedidos al año? Porque yo al año tengo una demanda de 500 y cada orden trae 250, cada pedido trae 250 para atender mi demanda al año. Basta con que haga 2 pedidos. Ok, ok. Acuérdense que un supuesto fundamental de este modelo es que yo no puedo almacenar más porque me cuesta, ni quedarme sin inventarios porque no atiendo la demanda. Entonces lo que tengo que hacer es tener justo el inventario que satisface mi demanda, ni más ni menos. Entonces por eso mi número de pedidos al año es la demanda entre el número de veces que pido o el número de unidades que trae cada orden que yo hago en el año. Para mayor referencia, por favor, váyanse a la presentación de PowerPoint. Y aquí está explicada toda esa parte del costo anual. Y de aquí sacamos Q entre 2, que es el inventario promedio, y D entre Q, que es el número de órdenes. Entonces, por si ya se les olvidó, váyanse a esta. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Listo. Yo voy a hacer entonces 2 pedidos al año cada semestre. ¿Ok? Eso me lleva a la siguiente pregunta de inventarios. Si ya contesté a la pregunta de cuánto ordenar y la respuesta es 250 en cada orden, la siguiente pregunta es cuándo ordenar. Y eso depende, primero, de cuántos pedidos tengo que hacer al año. Ya dijimos que 2, es decir, cada semestre, pero también depende de cuánto se tarda en llegar ese pedido a mi almacén. Así es que esa pregunta, ¿cuándo pedir?, se contesta con el punto de reorden. Bueno, hago una pequeña pausa. Si alguien está construyendo el Excel ahora, ¿me van siguiendo o no? O si nadie lo está construyendo, entonces ya le sigo.
¿Le sigo? Sí, todo bien. Bueno. Siguiente pregunta, el punto de reorden, que suele abreviarse así como PRO. En el PowerPoint, refiéranse nuevamente a la presentación de PowerPoint, dijimos que el punto de reorden se puede expresar en tiempo o en unidades. En tiempo no tiene ningún chiste. ¿Por qué? Porque en tiempo yo ya les dije que se tarda un mes en este primer escenario. ¿Cuál es el punto de reorden? Un mes antes. ¿Un mes antes de qué? De que se me vacíe el inventario. Y en el inciso B, yo les digo que el punto de reorden es 9 meses antes. Tengo que pedir 9 meses antes. ¿De qué? De que se me vacíe el inventario. Por eso el chiste no es expresarlo en tiempo. El chiste es expresarlo en unidades. O lo que es lo mismo, o dicho más elegantemente, es decirlo en términos de la posición del inventario. Entonces, en el PowerPoint habíamos dicho, pues lo que yo puedo hacer es, como la demanda es constante, yo calculo una demanda por día y multiplico la demanda por día por el tiempo de entrega de una orden medido en días. ¿Ok? Y decíamos, pues yo multiplico D por L. Ok. Pequeña variante. ¿Qué pasa si yo no tengo la demanda por día y no la puedo calcular o no la quiero calcular? Pues puedo modificar ligeramente esta fórmula a una fórmula que diga punto de reorden es igual a D, la D anual, por el tiempo de entrega expresado en años. Entonces, si en el problema ustedes tuvieran la demanda por día y el tiempo de entrega en días, pues usan esta. Si yo no les doy la demanda por día, no la calculan. Hagan la demanda anual por el tiempo de entrega calculado en años. Por ejemplo, en el inciso A, mi tiempo de entrega es un mes. Un mes expresado en años es un doceavo. Entonces, L vale un doceavo. ¿Y D cuánto vale? 500 porque es mi demanda anual. Nuevamente lo que hice aquí fue poner mis 500, que es la demanda anual, y puse el tiempo de entrega, que es un mes, expresado en años, que es un doceavo. Y literal, D por L es mi punto de reorden. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a pedir mi orden un mes antes de que se me vacíe el inventario. O, dicho en unidades, yo voy a pedir mi nueva orden, voy a poner una nueva orden cuando tenga en el inventario 41.67 unidades, ¿no? Lo dejo sin redondear porque es el modelo. Evidentemente, cuando lo haga en la vida real, pues voy a pedir 42 unidades, pero en el modelo son 41.67. O lo que es lo mismo, yo voy a pedir o voy a colocar una nueva orden a mi proveedor cuando mi posición de inventario sea 41.67 unidades en el almacén y 0 en la orden. Ahorita voy a explicar eso que acabo de decir. Antes de explicarlo, me voy a ir a nuestra gráfica de dientes de sierra. ¿Ok? Para que quede claro, voy a empezar aquí suponiendo que aquí llegué a hacer al inventario otra vez, ¿no? Para tener espacio para lo que sigue, vean. Esta gráfica me dice cuántas unidades guardo en mi inventario. ¿Cuántas guardo? Q, que vale 250 todo el tiempo. Este pico es 250 y este pico es 250. Otra cosa interesante es cuándo lo relleno o cuándo resurto mi inventario cuando el inventario llega a 0. Cuando el inventario llega a 0, resurto el inventario hasta 250. Se vuelve a vaciar, resurto el inventario hasta 250. El principio básico de este modelo es que yo resurto hasta que llego a 0 en el inventario. No guardo de más, bueno, no guardo sobre inventarios, ni me expongo a no tener inventarios, ¿de acuerdo? Eso es fundamental en el modelo. De aquí, como yo siempre empiezo en 0 y acabo en 250, mi inventario promedio vale 125, que sería una línea que pasa justo por en medio. Ese sería mi inventario promedio, ¿no? ¿Cuánto me dura el inventario? O, dicho de otra manera, de que llega a 0 mi inventario, imagínense, en este punto estoy en 0, a que me vuelvo a quedar en 0, ¿cuánto tiempo pasa? 6 meses.
¿Cómo sé eso? Porque como la demanda es constante y Q la dejo fijo en Q estrellita 250, pues entonces yo pido cada 6 meses para atender la demanda de los 6 meses. Dicho de otra manera, en 6 meses mi demanda es 250 unidades. En un año le doy 2 vueltas a esta gráfica de dientes de sierra. Primer semestre, se me acaba, lo relleno. Segundo semestre, se me acaba. En un año, con 2 pedidos, mi gráfica de dientes de sierra tiene 2 ocurrencias, ¿no? Una se llena, otra se vacía, se acabó. Y eso lo sé desde acá arriba. Y bajo el supuesto de que la demanda es constante. Entonces, de que se me vació, lo lleno y se me vuelve a vaciar, pasan 6 meses, ¿ok? Bueno, yo calculé mi punto de reorden en 41.67. Eso significa que voy a pedir mi inventario, si aquí voy a llegar a 0, voy a pedir mi inventario un poquito antes de que llegue a 0. ¿Cuándo? Un mes antes. O cuando tenga 41.67 unidades. Porque esas 41.67 unidades van a satisfacer la demanda del próximo mes. Mi inventario va a llegar a 0 y voy a pedir una nueva orden que vale 250. ¿Ok? Mi punto de reorden entonces es un mes antes. Pero eso ya lo sabía, es un dato que yo les di. Mi punto de reorden es cuando yo tenga 41.67 unidades en el inventario. En ese momento tengo tiempo suficiente para que llegue a 0 y pedir mi orden. Este día que hago mi orden, bueno, este día parado un mes antes, yo tengo 41.67 unidades en el almacén y 0 en la orden, 0 en tránsito. Las 250 las voy a tener en tránsito acá e inmediatamente se vuelven inventario. La manera correcta de decirlo es, entonces yo pongo o coloco una nueva orden cuando mi posición de inventario es 41.67 en el almacén y 0 en la orden. Pero este es el primer caso, este es el primer escenario. Si se fijan en este primer escenario, el punto de reorden, 41.67, es más chiquito que Q estrellita. Punto de reorden es menor que Q estrellita, 41.67 es evidentemente menor que 250. Cuando esto pasa, entonces yo digo que mi posición en el inventario es 41.67 en el almacén y 0 en tránsito o 0 en la orden. Porque con esto, con estos 41.67, satisfago la demanda del cachito que me falta. Aquí pongo la orden, que por cierto, el supuesto dice que llega inmediatamente, y lo relleno a 250. Pero aquí parado, yo solo tengo 41.67 en el almacén y 0 en la orden, y con eso me basta para satisfacer la demanda hasta vaciar el inventario. Entonces, si lo quieren mecanizar en su cabeza, o si lo van a escribir en un formulario, o si simplemente se lo quieren aprender de memoria, cuando el punto de reorden es menor que la Q estrellita, mi posición de inventario siempre es las unidades que me salgan aquí están en el almacén y en la orden no traigo nada. Gráficamente se ve así. Y más allá, tip, más allá de que sepan calcular esto, porque esto es una multiplicación y estoy seguro que ustedes saben multiplicar perfectamente, lo que quiero es que cuando yo les pida un cálculo como este, no solo saquen el cálculo, sino que sepan graficar una gráfica como esta. O al revés, dado que ya entendieron cómo funciona, a lo mejor yo no les doy datos, yo les doy una gráfica como esa. Y con esa tienen que armar todo el modelo.
porque con una gráfica como esa pueden sacar todo, absolutamente todo, aunque yo no les hubiera dado fórmulas del modelo. Todo lo podrían calcular con esta y con esta. Entonces, una idea es, o yo les doy datos y fórmulas, o yo no les doy datos ni necesitan las fórmulas. Todo lo sacan de aquí y arman el modelito y contestan a las preguntas que yo les haga. Entonces, no echen en saco roto esto que acabo de decir, porque de hecho así va a ser la tarea. La tarea que les voy a dejar es replicar todo esto que hice con otro problema, pero hacer las gráficas, porque es lo que me interesa. Eso es el modelo. Multiplicar, bueno, pues no voy a hacer un tercer parcial para saber si saben multiplicar, ¿no? Pero bueno, tienen que saber multiplicar. Bueno, ustedes no, el Excel. ¿Queda claro qué es eso del punto de reorden y cómo se expresa? Profe. ¿Seguros? ¿Andan ahí o no? Sí, profe. Tenía 18 y ahora ya nada más tengo 16. Bueno, está bien. No importa. Bueno, gracias a todos los que se unieron. Ahí está. Bueno, ahora, este es un escenario, porque me entregan en un mes. Así es que yo tengo solo que satisfacer esta demanda de un mes y luego ya vuelvo a pedir mi pedido, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el otro escenario y cómo se ve la gráfica y cómo se interpreta la posición del inventario. En el siguiente supuesto no me entregan en un mes, me entregan en 9 meses. Así es que nuevamente, yo pongo mi demanda anual, que es 500, y pongo los 9 meses expresados en años. Mi punto de reorden es D por L. Mi punto de reorden es 375. Pues ahora tengo un pequeño problema. ¿Por qué? Porque, digamos, la demanda que tengo que cubrir en el lapso del tiempo de entrega es más grande de lo que cabe en un pedido. En un pedido solo caben 250. Pero de que yo pido, de que yo coloco la orden, a que me entregan, pasan 9 meses. Así es que yo tengo que atender la demanda de 9 meses, que son 375. Y en una orden que pido cada 6 meses, solo caben 250. ¿Cómo le hago o cuál es mi punto de reorden para que no me quede sin unidades en el inventario en lo que pasan 9 meses en lo que me entregan la orden? Porque si se fijan, el tiempo de entrega de la orden es más grande que los 6 meses. Es decir, yo tengo unidades para satisfacer 6 meses de demanda. Pero si se tardan en entregarme 9, yo tengo que satisfacer no solo los 6 meses de demanda, sino 9 meses de demanda. Eso hace que yo tenga que pedir mucho antes. Vamos a ver cómo se ve. Y por cierto, no puedo pedir una orden de 375. Tengo que pedir 250. ¿Cómo se ve eso? Nuevamente, pongámonos aquí. Aquí se va a vaciar mi inventario y va a llegar mi orden. Yo me regreso y yo debería pedir mi anterior pedido aquí, ¿no? Para que, llegado a cero en este punto, pida mi orden que me dura 6 meses, pasen 6 meses y se vuelva a acabar o se vuelva a llegar a cero mi inventario. Pero tengo un problema. El pedido se tarda en llegar 9 meses. Así es que ¿cuándo tengo que pedir? Si este es t igual a 0, yo no puedo pedir en t-6. Tengo que pedir en t-9 para que me llegue a tiempo. Así es que pido en t-9.
para que me alcance a satisfacer la demanda de 90 días. Los primeros 3 meses los voy a satisfacer con lo que tengo en el inventario. Los 6 meses siguientes, los voy a satisfacer con la orden de tamaño 250. ¿Ok? O sea, entonces, cuando te falta 125 de unidades bueno, en el inventario, es cuando pides para que se te rellenen para ya los próximos 9 meses Es y correcto. ya tienes cubierta la demanda anual. Es correcto. Un pedido me cubre 6 meses. Yo tengo que pedir 3 meses antes, o lo que es lo mismo, cuando me queden 125 para que me alcance para cubrir 9 meses. Y a ver, digamos, es un pequeño matiz, porque acá no tengo problema. Acá con una orden de 250 alcanzaría a cubrir perfectamente los 6 meses, ¿no? Solo tengo que cubrir un mes de unidades. Y además el pedido se tarda un mes, ¿no? Acá el problema es que el pedido se tarda en llegar 9 meses. Así es que yo tengo que pedir con la suficiente anticipación para que me alcance. Con un pedido cubro 6 meses, pero tengo que pedir 3 meses antes cuando me queden 125 en el almacén para alcanzar a cubrir 375. ¿De dónde saqué estos 125? Pues es una simple resta. Si 6 meses los voy a cubrir con la orden de 250, pues tengo que pedir antes. ¿Cuánto? Pues lo que me falta, 375 menos 250, 125, los tengo que cubrir yo. 3 meses de demanda los tengo que cubrir yo. ¿Con qué? Con lo que ya tengo en el inventario. Cuando pasa eso, cuando el punto de reorden es mayor que Q, en este caso 375 es mayor que 250, digo que mi posición de inventario son 125 en el almacén y 250 en la orden. Porque para ese ciclo voy a cubrir 125 de la demanda con lo que tengo en el almacén y 250 con lo que me llegue en la orden. Entonces, si lo quieren mecanizar, apuntar en un formulario o aprendérselo de memoria, cuando Pro es mayor que Q, digo que mi posición de inventario es 125 en el almacén, 250 en tránsito, 250 en el pedido. Parafraseado es, los 9 meses de demanda o los 375 unidades de demanda que tengo que atender en lo que llega el pedido, los voy a atender ¿cómo? Con 125 que tengo en el inventario y con los 250 que me van a llegar en el pedido. ¿Ok? En resumen, mi posición de inventario son 125 en el almacén, 250 en la orden. Y probablemente sea lo más complicado que vamos a ver en este modelo. Dependiendo de cómo parto el año en pedidos y cuánto se tarda el pedido en llegar, hay 2 escenarios. Cuando lo que se tarda el pedido en llegar es menor que la duración de mi pedido o cuando es mayor, como en este caso. Y eso me lleva, dicho de otra manera, es cuando el punto de reorden es menor que Q, cuando el punto de reorden es mayor que Q. Y otra vez, más allá de la multiplicación, que eso no tiene ningún chiste, lo verdaderamente importante es cómo racionalizar esto de aquí, esta gráfica que está aquí. ¿Ok? ¿Queda claro? Este lo platiqué el jueves pasado que cayó la lluvia torrencial y muchos no llegaron a clase, pero bueno, acá está, lo volví a explicar, porque ese no quedó muy claro y bueno, muchos de ustedes no lo escucharon, entonces ahí está de vuelta los 2 casos o los 2 escenarios de punto de reorden y cómo expresar la posición del inventario en cada caso. ¿Ok? ¿Dudas? Profe, una duda. Ajá. En la de inventario, en la orden 250 es porque son los 500 de la demanda entre los 6 meses, ¿no? O sea, que entre dos. ¿Estos 250? Ajá. ¿Qué es el CLE? Es la demanda entre dos porque se supone que vamos a hacer 2 pedidos al año, ¿verdad? A ver, la cantidad o el tamaño de la orden
no es porque sea 500 entre 2. El tamaño de la orden, ¿por qué pido 250? Porque es Q estrellita. Eso hace que minimice mis costos de inventario. Ahora, como la demanda es 500, por eso me sale 2. ¿Ok? Sí, Entonces, la razón por la que yo pido Q estrellita es porque minimiza los costos de inventario. De ahí, el razonamiento que hicimos, bueno, pues si la demanda es 500 y me basta con 2, voy a pedir cada 6 meses. Ajá, pero la razón fundamental por la que pido Q es porque es Q estrellita que minimiza los costos totales variables del inventario. Ahora, si lo dices así, lo dijiste correctamente, aunque como lo dijiste te va a llegar exactamente a la misma. ¿Por qué 250? Pues sí, porque 250, como la demanda es constante, justo es la demanda para 6 meses. Ajá. sí, O sea, bien. lo dijiste mal, pero ibas a llegar a lo mismo. Si son 500, son 500 en un año y yo, para minimizar mi costo de inventarios, pido 250, pues luego entonces pido 2 pedidos, uno 6 meses después del otro, o cada 6 meses, ¿no? Sí, ya. Gracias, profe. Sí, de nada. Entonces ahí está. Esto es como lo más, digamos, para que vean que no está nada complicado el modelo que estamos estudiando. Esto es como lo más complicado, entender cuándo pides o dónde están las unidades cuando pides, porque no te puedes quedar sin inventario, ni puedes guardar inventario. La regla es que siempre tiene que haber un punto en la gráfica o un punto en el tiempo en que el inventario llegue a cero. ¿Ok? Porque sería muy fácil que dijera, pues ¿para qué llegas a cero? Pues guarda 300 unidades y ya nunca te va a faltar. Pues no, no puedes dejar guardadas 300 unidades porque entonces vas a estar pagando costo de almacenamiento y entonces ya no vas a minimizar el costo de almacenamiento, ¿no? O también puedes decir, bueno, pues entonces no atiendas la demanda, pues atiende las 250 que puedo atender con el pedido que me llegue y no atiendas las 125. Bueno, pues eso es un total absurdo económico, ¿no? Si vas a dejar de atender demanda, bueno, pues entonces mejor cierra el negocio ya, ¿no? Vámonos todos a dormir, ¿no? Entonces, es bien importante este concepto de yo no resurto hasta que el inventario llegue a cero, porque eso es lo óptimo en términos de costos. Oye, pero es que en realidad yo sí suelo tener como un inventario de seguridad. Ese es otro asunto. Y yo sí guardo ciertas unidades por si las dudas. Ese es otro asunto que ahorita les voy a platicar. Pero hasta este punto vamos bien. Hasta este punto hemos contestado las dos preguntas básicas del inventario. ¿Cuánto ordenar? 250. ¿Cuándo ordenar? Y el cuándo ordenar, pues depende. Un mes antes, o lo que es lo mismo, cuando mi posición del inventario sea 41.67 en el almacén y 0 en la orden, o en el otro caso, 9 meses antes, o lo que es lo mismo, cuando mi posición de almacén sean 125 en el almacén y 250 en tránsito, en la orden. Ahora, vamos al siguiente punto que se llama el inventario de seguridad. Lo que acabo de decir es totalmente cierto y es totalmente válido. Muchas veces en la vida real, tú no te quedas en cero en el inventario y tienes un inventario de seguridad, tienes un colchón, ¿no? Tienes un pequeño sobreinventario por si lo que sea. Porque en la vida real, ahí está, en la vida real, no todo es tan bonito como nuestros 6 supuestos. En la vida real, lo que puede pasar es que la demanda no sea constante. O sea, digamos, es un supuesto muy duro que la demanda van a ser 500. Bueno, y si son 510, ya me dio en la torre a todo el modelo, ¿no? O la otra es, oye, el proveedor se tarda un mes. Bueno, y si se tarda 31 días, ya me dio en la torre, ¿no? Entonces, para suavizar un poco estos supuestos y entender que la demanda puede tener cierta variabilidad o que el tiempo de entrega tiene cierta variabilidad o tenemos cierta incertidumbre sobre de ellas,
lo que se hace es calcular un inventario de seguridad. ¿Ok? Y ahorita les explico cómo enfocar adecuadamente el inventario de seguridad, porque si me han seguido hasta este punto en la explicación, pues la idea es que el inventario llegue a cero para que mi costo se minimice y sea totalmente eficiente. Si yo guardo un sobreinventario, entonces ya no estoy minimizando. Pero ahora les explico la lógica de eso, que si se plantearon la pregunta, pues tienen toda la razón, ¿no? Un inventario de seguridad lo que me permite es que no me falte, ¿no? Que no me quede, que no me queden faltantes, ¿no? Si de repente aquí está mi curva de inventario, ¿no? Y de repente este periodo, por alguna razón, la demanda no fue 500 como en nuestro ejemplo, sino que fue 550, pues ya me dio en la torre porque me va a provocar un faltante, ¿no? Y voy a llenar nuevamente el inventario y voy a esperar a que vuelva a llegar a cero. Pero si yo tuve un faltante, va a llegar en algún momento del ciclo donde me quede sin inventario. ¿Por qué? Porque la demanda fue mayor. Por lo tanto, lo que se suele hacer es, para que no me pase esto, para que no me pase que por la demanda o por la razón que sea me quede con un faltante, lo que voy a hacer es, voy a poner un colchón de inventario de seguridad. Así no importa que de repente la demanda en vez de 500 sea 550. ¿De dónde atiendo los 50? Pues los atiendo de mi inventario de seguridad. Y vuelvo, y vuelvo a llenar el inventario y se acabó. Y si al siguiente periodo pasa lo mismo, bueno, pues tengo 50 de colchón. Ahora, si yo estimé mal mi inventario de seguridad y ya no fueron 50, sino que en un evento, en uno de estos ciclos me faltaron 100, pues estoy en el escenario de tengo un faltante. Así es que lo que vamos a hacer es lo siguiente. A nuestro punto de reorden le vamos a agregar un inventario de seguridad. El verdadero asunto aquí es cómo calculo el inventario de seguridad, ¿no? Bueno, vean la fórmula. Si yo calculo un inventario de seguridad, mi punto de reorden va a ser la demanda promedio en el tiempo de entrega más el inventario de seguridad. ¿Qué es el inventario de seguridad? O ¿cómo calculo el inventario de seguridad? Porque yo dije ahorita 50 por decir 50. Pero la manera correcta de calcular el inventario de seguridad es calcular la probabilidad de que esto ocurra. De que en mis ciclos de inventario esto ocurra. Me quede con un faltante. Y no solo la probabilidad, sino de qué tamaño es el faltante. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo calculo la probabilidad de que haya un faltante? Pues necesito saber la probabilidad de que la demanda, si mi estimado en el supuesto es 500, ¿cuál es la probabilidad de que la demanda sea mayor de 550, que haría que tuviera un faltante, o menor de 550, que haría que tuviera un sobrante? Y en ambos casos es un problema, tener un faltante o tener un sobrante. Aquí nada más pinté el ejemplo del faltante. Pero tan grave es tener un faltante, como, bueno, yo creo que es más grave tener un faltante porque no atiendes la demanda, pero igual de importante es tener un sobrante porque te va a pegar en el costo de almacenamiento. Tenemos que calcular la probabilidad entonces de que la demanda o sea más grande que 500 o sea menor que 500 para poder estimar de qué tamaño es mi inventario de seguridad. O con qué probabilidad y de qué tamaño es el aumento en la demanda para que yo haga el inventario de seguridad. Así es que lo que vamos a hacer es hacer un enfoque muy sencillo. Primero, vamos a suponer que la demanda se comporta con una distribución de probabilidad normal. Una distribución normal de probabilidad. Vamos a medir la media y vamos a medir la desviación estándar. ¿Ok? Vamos a medir también una probabilidad
de faltante o de incumplimiento. ¿Cómo se hace eso? Podrían tomar un montón de datos históricos y con los datos históricos ver la probabilidad de cuántas veces me faltó y cuánto. O podríamos hacer un enfoque que se llama un enfoque gerencial de nivel de servicio deseado. Yo voy a tolerar una cierta cantidad de faltantes. Voy a decir, como la demanda puede subir, yo voy a tolerar hasta 5% de faltantes. Es decir, de cada 100 pedidos que me haga la demanda, yo puedo fallar hasta 5. Ese 5% pues es una decisión gerencial. Le vamos a llamar nivel de servicio. Y ese 5%, el nivel de servicio es, yo quiero atender de cada 100 pedidos que me haga la demanda, atender 95 y estoy dispuesto a no atender 5. Bueno, ese 5% no atendido es mi probabilidad de faltantes, estimado a manera de una política gerencial, ¿no? Lo correcto y más elegante sería medirla a lo largo del tiempo y poder pronosticarla, que ustedes ya saben cómo pronosticar cualquier variable, pero aquí, por simplicidad, vamos a suponer que mi probabilidad de faltantes está dado por una política gerencial de estoy dispuesto a fallarle al 5% de la demanda. ¿Ok? Bueno, viene lo bueno. Entonces, mi punto de reorden va a ser la demanda promedio en el tiempo de entrega más esta cosa. Y ese, el inventario de seguridad, va a ser el valor crítico en una distribución normal de probabilidad con nivel de servicio o probabilidad de incumplimiento 5%, para el ejemplo que acabo de decir, por la desviación estándar de la demanda. Y este numerito de aquí va a ser mi inventario de seguridad. Es el valor crítico en una distribución de probabilidad para un nivel normal. Va otra vez. Es un valor crítico en una distribución normal de probabilidad para una cierta probabilidad por la desviación estándar de la distribución. Eso que suena horrible, es muy fácil ordenarlo en una hoja de cálculo. Entonces, acuérdense de esto porque esto es lo que voy a calcular ahora en el Excel. Dicho de otra manera y para que quede en el video y por si se les pregunto en el tercer parcial ya tienen la respuesta, es el inventario de seguridad desde una perspectiva de probabilidad es justo eso. El valor crítico en una distribución de probabilidad dada un nivel de tolerancia de faltantes. Eso es un valor estocástico, es un valor aleatorio que depende de la probabilidad de faltantes, ¿no? Yo podría decir, mi inventario de seguridad lo determino gerencialmente y digo que mi inventario de seguridad es 400 unidades nada más porque sí, también se vale, pero en realidad el inventario de seguridad es un valor aleatorio, un valor estocástico que depende de cómo se comporta la demanda y de la probabilidad de faltantes, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice es, me regreso al texto para que veamos el input de esta pregunta. Calcula el inventario de seguridad. ¿Cómo lo contesto? Necesito saber algunos datos. Fíjense, dice, finalmente suponga que la demanda no es del todo constante y suponga que se comporta con una distribución normal. Con media en 500, desviación estándar en 60 y que la política de faltantes es 5%. Esta política de faltantes va a ser las veces de mi probabilidad. ¿Ok? Me voy nuevamente al final de mi hoja. Voy a poner mi demanda media. Voy a empezar con este, que ya había dicho. Voy a poner mi desviación estándar. Y lo único que me falta es calcular Z. ¿Cómo voy a calcular Z? Así.
Mi Excel está en inglés, pero la función en español, espérenme, es distro.norm.imp.std y lo que van a poner ahí adentro es .95. ¿Ok? Como la mía está en inglés, por eso es eso. Para calcular el inventario de seguridad necesito la media de la distribución, la desviación estándar de la distribución y el valor crítico en una distribución normal. Ese se calcula así. ¿Cómo? Pues si mi nivel de tolerancia es 5%, calculo la probabilidad para 95%. Esto lo hago solamente para que me dé el valor positivo, porque si yo lo hago con .05, sale exactamente lo mismo, pero con valor negativo. ¿Ya lo vieron? Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es que con el .95 calculo el área bajo la curva y con el .5 lo que mido es la probabilidad en la cola de la probabilidad. Así es que póngale 95 para que me dé un valor positivo. Y lo que sale aquí es que si yo multiplico la media por la desviación estándar por el valor crítico en la distribución normal para un 5% de probabilidad en la cola, o 95% como lo puse ahí, mi inventario de seguridad es 99 unidades. Es decir, yo tendría que pedir 99 unidades más de lo que normalmente pido. Voy a modificar el ejemplo. Voy a suponer, para que esto cobre más sentido, voy a suponer que mi demanda media, porque además esa es la verdad, mi demanda media es 250, como no sé quién decía por ahora. No, pues sí, la demanda de un año es 500, pero en el semestre es 250, ese es el promedio. Voy a suponer que la demanda promedio es 250 y voy a suponer que la desviación estándar es 30. Y voy a calcular mi inventario de seguridad igualito, 49. ¿Ok? Significa que yo en vez de pedir 250 en la orden, voy a pedir 299. Porque voy a pedir Q estrellita más mi inventario de seguridad. ¿Ok? Ojo, para que quede en el video. Es 49 porque yo supongo un nivel de probabilidad de 95%. O yo estoy dispuesto a fallar en 5 de cada 100 casos a la demanda. Pero yo puedo ser mucho más estricto y decir, no, yo no quiero fallar 5% en la demanda, quiero fallar 3. Y entonces calcular con 97% de probabilidad. Eso hace que mi inventario de seguridad crezca, ¿ya lo vieron? Bajo mi nivel de tolerancia. El inventario de seguridad es un valor estocástico, es un valor aleatorio que depende de la probabilidad de incumplimiento. Entonces, bueno, dejémoslo en 5%. Significa que yo en vez de pedir 250 que calculé en mi CLE allá arriba, voy a pedir 299. 250 que es el coestrellita, más 99, más 49, perdón, de inventario de seguridad. Oye, pero pues no habíamos dicho que con 250 minimizo. Entonces con 299 ya no voy a minimizar. Sí, tienes toda la razón. Ya no vas a minimizar. Aquí hay que tomar en consideración algunas cosas, como que, y este ejemplo es un buen ejemplo para explicar lo que quiero explicar ahora. Fíjense, aquí hay que empezar a tomar en cuenta otros factores más finos, como por ejemplo, cuál es la pendiente de esta función del costo de almacenar y cuál es la pendiente de esta función del costo de ordenar. Porque cuando yo la sumo, vean la curva de costo total de inventario. Baja, 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 baja. Llega al mínimo y se estanca ahí un buen rato, ¿no? O el movimiento después del punto de inflexión es mínimo. O sea, yo podría decir así,
así a simple vista, que este es el mínimo, y luego se estanca un buen rato en el mínimo y empieza a subir hasta por acá, ¿no? Bueno, eso que ya no vamos a hacer en este curso se llama el análisis de sensibilidad del punto de equilibrio. Porque, fíjense, en 250 unidades este es el mínimo. Y con el inventario de seguridad, si yo me fuera a 299, es prácticamente el mismo. Oye, ¿sabes qué? Es tan poco sensible mi curva de costo que prácticamente no pasa nada o es marginal o son centavos por unidad lo que me cuesta el costo de inventario si yo compro 299, perdón, si yo ordeno 299. Así es que, dado ese análisis de sensibilidad, compro las 49 de inventario de seguridad. Ahora, caso distinto sería si yo aquí tuviera el mínimo y de repente la curva de costos, por el comportamiento de mis costos, aquí empezara a subir y tuviera una pendiente después del punto de inflexión, una pendiente muy marcada. Porque entonces tengo que tomar otro tipo. Oye, yo no puedo tener un inventario de seguridad tan alto. Tengo que tomar decisiones en otro sentido porque es incosteable tener un inventario de seguridad si esto creciera aquí. Y empieza entonces a trabajar en negociar las curvas de costos, ¿no? Esta y esta, ¿no? Hacerte más eficiente para almacenar o negociar la orden o qué sé yo, porque no tendría sentido tener un inventario de seguridad si tu curva de costos totales es muy sensible a cambios en la cantidad. Como esta no es sensible a cambios en la cantidad, de 250 a 299, el cambio es, a simple vista, es imperceptible, pues compro los 49 de inventario de seguridad y estoy cubierto para posibles faltantes de hasta 49 unidades. Es decir, si en una de esas mi demanda aumentara en 49 por semestre, pues lo podría atender sin problemas. ¿Me va a costar? Sí, me va a costar más. ¿Cuánto más me va a costar? ¿Cuánto más me va a costar de aquí, del 250 al 299? Ah, pues me va a costar los 49 por el costo de almacenar, que era 8 centavos, ¿se acuerdan? Guardar 49 unidades más en el inventario me va a costar $3.9476 más. Entonces, me suena. Me va a costar almacenar 3.94 y voy a estar cubierto por una variación en la demanda hacia arriba de 49 por semestre, pago los 3.94 y se acabó. Tengo mi inventario de seguridad. Por eso proviene como de este análisis de sensibilidad que les platico, ¿no? Otro problema sería, fíjense, porque aquí solo estoy hablando del inventario de seguridad, perdón, del costo de almacenar el inventario de seguridad. Otro problema sería si los 49 del inventario de seguridad no me mueven el costo de ordenar. Les voy a poner un ejemplo. Ya dijimos que el proveedor me va a mandar 250 unidades. Imagínense que esas 250 unidades es un camión entero. ¿Ok? Es un camión, un contenedor, ¿no? Bueno, pues al proveedor le cuesta $5 mandarme ese camión, ¿no? Ya con todo, ¿no? Con el camión y con los costos indirectos de mandarme la orden. Ok. Oye, proveedor, pero ¿sabes qué? Ahora yo necesito que me mandes 299 en vez de 250. Hay dos posibilidades. Que el proveedor me diga, ok, sí, en el mismo camión me caben 49 más. Así es que ahí te va, por los mismos $5 de costo de la orden. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que me diga, oye, ¿sabes qué? Pero es que en el camión solo me caben 250 unidades. Si quieres 49 más, te tengo que mandar un segundo camión, por cierto, semivacío. Así es que tu costo de ordenar 299 ya no es 5,
Es 5 más los costos fijos de mandarte otro camión. Son, estoy inventando, 7.50 por orden. Pues entonces tienes que reevaluar tu modelo para ver si te conviene tener el inventario de seguridad y en todo caso tomar decisiones al respecto de si ese inventario de seguridad vale la pena tenerlo desde la perspectiva de costos o cómo ajustas tus costos para poder tenerlo y no tener faltantes en caso de un aumento de la demanda. Pero vean cómo el hecho de suponer que la demanda no es fija o que no es constante me lleva a un montón de implicaciones que hacen que el modelo se empiece a ser más complejo, que requiera mucho más análisis, que requiera mucho más análisis de sensibilidad, para ser precisos, y que tengamos que tomar decisiones con respecto de eso, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar el próximo martes, un par de ideas más que les voy a platicar. Vamos a ver algún concepto más que necesito platicarles antes de que termine el semestre, pero prácticamente esto que les acabo de contar, pues es como el grueso del tema de inventarios, el modelo más básico, y lo que va a venir en el tercer parcial, más un par de cositas que voy a ver con ustedes el martes. Entonces, no sé si hay alguna duda, si fui claro en todo lo que dije, está el video grabado para que lo repasen y lo repasen, pero quiero irme tranquilo de que quedó claro todo lo que expliqué. Si no es así, pues pregúntenme, por favor. A ver, tengo 17, subió el quórum. Pensé que a estas alturas ya iban a estar todos dormidos o desconectados, pero no. Gracias a todos los que se conectaron. ¿Quedó clara toda la explicación, jóvenes? Sí, todo perfecto, profe. Esto Bueno, también lo va a subir, ¿no? sí, el video lo voy a subir, claro, en un ratito, bueno, a las 10, pero si no, al ratito, mañana a primera hora que empiece a trabajar, subo el video. Ahora, les voy a subir el video, obvio no les subo el Excel porque necesito que ustedes lo repliquen. De hecho, estaría bueno que repliquen el que yo expliqué aquí y que para que vayan practicando de cara al parcial, hagan que les propongo acá. Es la misma cosa, ¿no? Es nada más como volver a formular, volver a sacar los valores. Y lo más importante, iba a decir recomendación, pero no es recomendación. Por favor, hagan lo siguiente. Cuando respondan este segundo problema que les propongo, no solo pongan las fórmulas y me digan los numeritos. Por favor, hagan las gráficas y pinten los elementos en la gráfica. Porque, como ya les decía desde la primera versión, de las gráficas sale todo. Es más, una versión de pregunta del examen sería, no les doy datos ni fórmulas, les doy las gráficas, esta y la de costos, y a partir de eso, ustedes deberían ser capaces de inferir todo lo que les pregunte, o las 3 preguntas de inventario que hacemos aquí, porque las gráficas lo explican todo. Entonces, cuando repliquen el mío, dibujen las gráficas, ya las tienen aquí, pero cuando hagan este segundo que les propongo, grafiquen y vean en las gráficas dónde se ve, dónde está el punto de reorden, dónde se rellena el inventario, dónde llega a cero, cuánto tarda el pedido, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que pedir en el año? Que eso es lo que define mi ciclo de los dientes de sierra. Y en la curva de costos igual, ¿no? ¿Dónde está el punto mínimo de costos? ¿Por qué? Porque ahí es donde se da la intersección de mi costo de ordenar y mi costo de almacenar. En fin, toda esa parte que es en realidad el análisis gráfico o el análisis económico del modelo, ¿no? Las grafiquitas y multiplicar y sumar y dividir, estoy seguro que lo saben hacer y eso no es lo que más me importa en este tema. Entonces, tarea, hagan tal con lo que les acabo de decir. En un rato más o más tardar mañana a las 9:30, 10 de la mañana que esté otra vez trabajando, subo el video y subo esto pues en una tarea, ¿no? Tarea la que siga 7 o no sé cuál va, y la pestaña para que me suban su solución. Esto es muy parecido a lo que verán o muy parecido al menos a alguno de los ejercicios que verán en el tercer parcial. Entonces, vale la pena que lo vayan construyendo. No nos falta mucho más del semestre.
Así es que creo que este tercer parcial va a estar mucho más fácil que el segundo y creo que deberían aprovechar para que les vaya muy bien y suban su promedio los que no les fue tan bien y lo mantengan los que les fue bien en el segundo y primer parcial. No sé si haya alguna duda, jóvenes, algo más que pueda hacer por ustedes. Voy a cerrar voy a dejar de grabar.